El pasaje de hoy es 2 Samuel 6, versículos 1 al 11. Leamos juntos. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David, y partió de Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. El pasaje de hoy nos muestra a David, quien anteriormente había demostrado ser un rey político del reino unificado, ahora tratando de establecer su faceta religiosa como rey del pueblo de Jehová Dios. Sin embargo, a David, que había estado triunfando desde que se convirtió en rey, se le presenta un obstáculo. El arca, después de haber sido arrebatada en la batalla contra los filisteos, en el libro de 1 Samuel, y luego recuperada, regresó a Israel y se quedó en la casa de Abinadab. Durante el largo tiempo del reinado de Saúl, la Biblia no registra nada sobre el arca. Esto me hace pensar que, durante ese tiempo, muchas personas en Israel pudieron haberse olvidado del arca. Cuando el rey Saúl fue establecido, la gente solicitó un rey por necesidades políticas y militares. Sin embargo, David ahora muestra no solo los aspectos políticos y militares que existían en la época del rey Saúl, sino que también, como rey, intenta recuperar la identidad de Israel en su relación con Dios, que existía en la época de Samuel, anterior al rey Saúl. Intenta responder a la pregunta, ¿por qué Israel es Israel? Después de que David conquistara la ciudad de Jerusalén y la llamara la ciudad de David, nos muestra su intención de convertir a Jerusalén no solo en el centro político y militar, sino también en el centro religioso de todo Israel. Podemos suponer que David pudo pensar de esta manera porque su relación con Dios había sido correcta hasta ese momento. David, pensando en cómo podría gobernar esta nación según la voluntad de Dios, intentaba encarnar no solo la imagen del rey Saúl, sino también la del profeta Samuel, la del juez. Sin embargo, esta actitud de David se manifiesta de una manera un poco diferente a los eventos anteriores. Podemos ver que David se esfuerza al máximo para trasladar el arca a Jerusalén y, en primer lugar, se prepara de tal manera que no surja ninguna oposición. David prepara a 30.000 hombres. La casa de Abinadab estaba en el territorio de la tribu de Benjamín. David podría haber pensado que habría oposición de la tribu de Benjamín, la tribu del rey anterior, Saúl, al trasladar el arca que estaba en su tierra. ¿Acaso se necesitaban 30.000 hombres para trasladar el arca? Curiosamente, en 1 Samuel 4:10 se registra que el número de soldados israelitas que murieron en la batalla contra los filisteos cuando el arca fue capturada fue de 30.000. David, al reclutar a estos 30.000 hombres y dirigirse a la tierra de la tribu de Benjamín para traer el arca, probablemente fue con la determinación de que estaba dispuesto incluso a luchar por el arca. David se dirigió hacia el lugar donde estaba el arca, mostrando su poder como un rey completamente establecido política y militarmente. No solo preparó al personal, preparó un carro nuevo exclusivamente para el arca, sobre el cual nunca se había cargado nada. Además, preparó una orquesta con instrumentos nuevos de madera de haya, listos para tocar. Esto es similar a cómo un coro,
antes de un servicio de adoración, se prepara con instrumentos y voces para la alabanza y la adoración. David trasladó el arca con los preparativos que él había hecho, que consideraba minuciosos. David sabía que traer el arca a Jerusalén tenía un importante simbolismo para su reinado, lo que nos hace pensar que por eso actuó de esta manera. Sin embargo, ocurre un gran accidente. En el momento en que este accidente sucede, me hace pensar en los eventos de 2 Samuel 5. Hasta entonces, David había mostrado una forma de resolver problemas a través del diálogo con Dios. Recordaremos cómo, durante la invasión de los filisteos, David consultó a Dios y luchó según las instrucciones de Dios. Pero en este momento, al intentar mover el arca, que está en una relación aún más estrecha con Dios, aunque tiene buenas intenciones, no hay diálogo con Dios. En lugar de consultar a Dios y mover el arca según la voluntad de Dios, David está tratando de mover el arca de Dios, movilizando toda su fuerza militar y todos los preparativos humanos que puede reunir. En ese momento, Dios detiene la acción precipitada de David a través de un accidente. Tener buenas intenciones no puede anteponerse a la voluntad de Dios. Por muy buenas que sean las intenciones, no puedo hacer las cosas a mi manera, adelantándome al método que Dios desea. Al final, este evento conduce a la muerte de alguien y al temor de Dios. En el versículo 10, leemos: De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Si no hay ninguna incomodidad en nuestro camino de fe y en nuestra adoración a Dios, eso también sería extraño. Al vivir nuestra vida de fe e intentar vivir según la voluntad de Dios, es inevitable que mis pensamientos y los valores del mundo choquen. Si en el proceso de adorar no siento ninguna incomodidad, quizás no sea una adoración a Dios, sino una actuación para mi propia gracia y para mí mismo. Es natural sentir un poco de incomodidad al adorar. Puede ser incómodo por consideración a la persona que está a mi lado, o puede ser incómodo porque tengo que contenerme para concentrarme solo en la palabra y la alabanza. En el pasado, una vez me regañaron fuertemente por poner la Biblia sobre la silla durante el culto. Me dijeron que no podía soltar la palabra de mis manos, así que debía sostenerla y leer. Ahora, la mayoría coloca la Biblia en el respaldo del asiento de adelante, y esto a veces hace que la persona de adelante se sienta incómoda porque no puede recostarse. Así, surgen situaciones incómodas mientras adoramos. Si pensamos, ¿cómo puedo adorar a Dios con más devoción? ¿Cómo puedo adorar de una manera que agrade más a Dios? Es inevitable que surja incomodidad en mi corazón y en mis acciones. La vida de fe es igual. Cuando intentamos vivir como Dios quiere, nos enfrentamos a momentos en que nuestros valores chocan con los del mundo. En esos momentos, en medio de la incomodidad, nos preocupamos y oramos sobre si elegir lo que yo quiero o lo que Dios quiere. Y es en el proceso de elegir verdaderamente lo que Dios quiere que me voy formando como una persona de Dios. Parece que David está pasando por ese proceso hoy, al darse cuenta de que el método que Dios desea no es su propio método de éxito, es decir, que el arca de Dios no debe ser transportada en un carro sino que debe ser llevada a hombros por los levitas designados por Dios. David debió de haber reflexionado sobre qué tipo de actitud debía tener ante Dios. Sin embargo, este accidente que David experimentó no fue del todo malo. En el versículo 10, dice que puso el arca de Dios en la casa de Obed-Edom geteo. Gat era una de las 5 ciudades de los filisteos. En 1 Samuel 5, se registra que cuando el arca estaba en Gat, una plaga de tumores cubrió la ciudad, causando una terrible calamidad. Obed-Edom probablemente conocía ese incidente. Sin embargo, cuando el arca estuvo en la casa de Obed-Edom geteo, en lugar de la calamidad que Dios había enviado a Gat, Dios bendijo la casa de Obed-Edom y a toda su familia durante 3 meses. Hubo calamidad en Gat de los filisteos, que no servían a Dios por completo, pero Dios concedió bendiciones a la casa de Obed-Edom, que había entrado en Israel, con el corazón dispuesto a servir a Dios. David debió haberse dado cuenta una vez más a través de esto. Probablemente entendió: el arca de Dios no es solo algo temible, sino que debe ser tratada según el método de Dios. La adoración ofrecida a Dios tiene un método establecido por Él. Como personas de fe, debemos vivir la vida que Dios desea. El método que Dios desea
debe prevalecer sobre mis buenas intenciones. El hecho de tener buenas intenciones no significa que todas mis acciones hacia alguien o en la adoración sean correctas. Si es un método que Dios no desea, se convertirá en una incomodidad para mí y en otra oportunidad para buscar la voluntad de Dios. El incidente que le ocurrió a David hoy fue también un evento que le permitió a David acercarse a Dios de una manera más correcta. Puede haber momentos de dificultad e incomodidad que Dios nos da. En esos momentos, espero que no los veamos simplemente como dificultades, sino que podamos reflexionar en nuestros corazones, entendiendo que es un tiempo en que Dios nos hace comprender su método y conocer su voluntad a través de ellos. También debemos recordar este accidente que David experimentó cuando estaba en la cima de su éxito. Si en mi vida de fe y en mi adoración no encuentro obstáculos ni incomodidad alguna, debo ser capaz de mirar hacia atrás y ver si hay alguien herido por mis acciones o palabras precipitadas. Debemos pensar que, por muy buenas que sean las intenciones, una sola palabra puede herir y hacer gemir a alguien. A todos los santos que están aquí hoy, les bendigo para que puedan reflexionar en medio de su vida y su proceso de fe, en su ser impetuoso, si realmente están agradando a Dios.